Buenos días, chicas. Vamos a comenzar el día de hoy con la sesión y pues nada más comentándoles el día de hoy lo que revisaremos será parte del manejo dietoterapéutico de las principales enfermedades de esófago y estómago. Ya no nos vamos a enfocar tanto en sintomatología porque finalmente no tiene tanto tiempo que las revisamos y pues es más bien como entrar en el contexto de qué hacer en estos casos. Ahora, recordando también un poquito lo que veíamos la sesión pasada o las sesiones anteriores, era un poco esta parte de la respuesta que no ocurre normalmente, la fisiopatología ante una situación de agresión, ante una situación de ayuno, la desnutrición, porque en esencia estas situaciones son las que se desean evitar en la mayoría de los casos cuando existe algún traumatismo o alguna complicación del estado de salud y el tubo digestivo se vea comprometido y entonces se evite, ¿no? Administrar algún alimento y principalmente. Entonces, vamos a comenzar. A ver, permítanme tantito. Antes de comenzar, nada más reflexionar eh, pues, cómo es el día a día de la mayoría de las personas, donde derivada de la inclusión de las personas en el campo laboral, pues que cada vez toma un poquito más de tiempo y es mayor la distancia lo que nos tenemos que desplazar para trabajar o para hacer nuestras actividades. Los patrones de la alimentación han cambiado sustancialmente, sobre todo en México, pues a raíz del Tratado de Libre Comercio y que se tiene el acceso a alimentos altamente industrializados, se tradujo y se ha ido traduciendo en un cambio en la situación epidemiológica. Tenemos dos vertientes. Un lado, pues lo que estamos estudiando en fisiopatología, que vienen muchos trastornos de tipo metabólico y que al ser de esta naturaleza son de tipo crónico y que no son transmisibles. Sin embargo, la situación es completamente diferente. Y la otra cara de la moneda que tenemos es que la calidad del estado del tubo digestivo, su integridad, se ha ido comprometiendo. Entonces, hoy por hoy las enfermedades, no tan solo del estómago y el esófago, todas las enfermedades digestivas son prevalentes y de hecho, pues llama mucho la atención que tenemos situaciones graves como es el caso de cáncer de estómago, cáncer de esófago, cáncer de colon, dentro de los primeros tipos de cánceres a nivel mundial. También otra cosa que llama la atención es que se creía o se tenía la idea anteriormente de que se presentaba en etapas tempranas de la vida, sin embargo, actualmente se empieza a ver en etapas más, perdón, les dije etapas tempranas, se empieza a ver en etapas, antes se veían en etapas posteriores, ahorita es en etapas más tempranas. Y pues va de la mano, ¿no? Ya no tomamos la misma atención en este sentido. Entonces, pues nos lleva justamente a las principales, ¿no? Las número uno. Entonces, también aquí nada más breve recordatorio, la situación dietoterapéutica nunca es un estático, está en constante cambio. Lo que hoy estamos aprendiendo probablemente en 5 o 10 años sea un poquito diferente o sustancialmente. Entonces, les sugiero mucho que siempre se estén actualizando porque finalmente, insisto, cambian los lineamientos. Entonces, en la disfagia nada más recordemos que nos preocupan dos situaciones. La primera es que normalmente hay una disminución en la eficacia de la deglución, obviamente, pues hay molestia. Entonces, esto se va a traducir indudablemente en lo que es desnutrición y o deshidratación. Dependiendo el grupo etario del cual estemos hablando, será adicional las complicaciones que se puedan dar. Bajo ninguna circunstancia es más deseable uno que el otro.
En segundo lugar, pues hay una disminución en lo que es la seguridad de la deglución. Quizá esta parte no la orientamos tanto en fisiopatología, pero sí es destacable. ¿Por qué? Porque muchas veces puede venir un atragantamiento secundario a la obstrucción de la vía aérea, o bien en algunas situaciones puede ocurrir una aspiración traqueobranquial y derivada de esta aspiración se genere todo un proceso infeccioso, ¿no? Incluso termine en una neumonía. En estos casos se conoce como una neumonía por aspiración, y que de hecho es grave la neumonía por aspiración porque la mitad de los pacientes pues se genera, llegan a fallecer, ¿no? Hay decesos. Entonces, en su conjunto, el que se hagan degluciones de tipo fraccionado, es decir, no haya una ingesta completa del alimento, que se pierda peso, ¿no? Que es lo que mencionábamos mucho en el cuatrimestre pasado. Además de que sean tiempos muy prolongados de comida o de plano se eviten ciertos alimentos, son algunas características típicas de la disfagia que en el momento de estar en consulta siempre deben de ir prestando atención. Entonces, ¿por qué? Aquí la situación es que es resultado, ¿no? De que la eficacia de la deglución está comprometida, entonces invariablemente afectará al estado nutricio. Y otro dato interesante es que se pueden presentar infecciones respiratorias de manera repetida. Entonces, aunque el paciente no refiera tos al comer, podemos pensar en una disfagia de tipo neurógeno, ¿no? Entonces, aquí son los datos que, que debemos de tener en cuenta siempre para que no lo vayamos a olvidar y toda esta situación. Entonces, en cuanto al tratamiento, es muy sencillo, entre comillas, hasta se van a sentir un poquito defraudadas. No, más bien el tratamiento, desgraciadamente, no es, ¿cómo decirlo? No es que tenga una solución 100% eficaz en la parte de la nutrición, sino que hay toda una serie de pautas, no tan solo de tipo dietético, sino higiénicas, de la postura, médicas y de todas las áreas que sean detectadas, de hecho. Entonces, por ejemplo, las básicas, o sea, el checklist que deben de estar observando al momento de que vaya a iniciar el tiempo de comida de su paciente o del familiar, si llega a ser algo cercano, es que deben de estar en una posición que sea completamente segura, porque normalmente si la posición no es la adecuada, se puede venir un episodio incluso del atragantamiento. Entonces, el paciente debe estar bien sentadito, la espalda en contacto con el respaldo de la silla y los pies apoyados en el suelo, o bien que estén en posición de 45 grados si se están alimentando en la cama, pero antes que nada que esté en una posición segura, ¿no? Que haya un soporte adecuado. Y pues en cuanto a la cabeza, de hecho, debe estar pues normal, cuidemos el plano de Frankfurt. Y lo que se debe de evitar es la hiperextensión del cuello. Por ejemplo, es como si yo tuviera mi cuellito así y quisiera comer así, que de hecho decimos, ay, ¿cómo va a ser? No, realmente siempre debemos de estar a la altura del paciente, contacto ojo con ojo, para que estemos seguros de que no está así el paciente. Entonces, esto nos lleva a otro punto muy importante. ¿Cuál es el estado del paciente? Debe estar en una actitud vigilante, es decir, que responda a órdenes sencillas, que esté lúcido, y no se recomienda dar de comer a ningún paciente que esté somnoliento o que tenga una tendencia al sueño. Ahí se deberían de considerar otras posibilidades. También debemos de evitar distracciones al paciente y también por parte del cuidador al momento de la comida. No, de preferencia, no se utilicen jeringas o los estos popotes, ¿no?
¿Por qué? Porque entonces estaremos también afectando la función de la deglución y más allá de dar una solución, estamos acrecentando el problema. También el ambiente donde el paciente esté comiendo debe ser cómodo, tranquilo, que se pueda estar vigilando, ¿no? Y posterior a la hora de la ingesta se pueda mantener una adecuada higiene bucal para que se eviten infecciones respiratorias en caso de que haya existido una aspiración. Por esta serie de características que estoy mencionando, probablemente venga a su mente 2 situaciones, o bien personas que no tienen el estado mental adecuado, que están más vulnerables, o bien adultos mayores. Entonces, son los que debemos de tener siempre en observación. Mucho, mucho cuidado. Ahora, en cuanto a las pautas de la alimentación, es fundamental que las texturas sean homogéneas. Por ejemplo, que se eviten alimentos pegajosos, como puede ser el caso de la mantequilla de maní o la mermelada, porque pueden generar molestias. O bien con cierta tendencia a la viscosidad, por ejemplo, pues algo viscoso como un bombón, ¿no? O con doble textura, por ejemplo, el yogurt, sobre todo estos yogurcitos que son como el yogur griego que viene en su envase y hasta el fondo trae como la mermelada, tiene doble textura, entonces también se debe de evitar. O bien que se fragmenten con facilidad, como es el caso de una galleta o un pan un poco durito. Incluso el pan, por ejemplo, debe ser de un tamaño adecuado porque se puede llegar a producir cierto atragantamiento. También aquí no nos debemos de cerrar porque cuando se confirma que no es posible mantener un estado de nutrición o bien de hidratación adecuado con la vía oral, se debe de recurrir a los suplementos nutricionales orales, indudablemente. Entonces, aquí, si ustedes revisan toda la literatura científica, no hay una evidencia tal cual que evalúe la eficacia de los suplementos en pacientes con disfagia. Sin embargo, esto no quiere decir que no sea válido, o sea, sí es demostrable la eficacia en determinadas poblaciones, por ejemplo, en el adulto mayor, en donde la prevalencia de la disfagia es relevante y en muchos casos es de tipo multifactorial. También, por ejemplo, en el caso de aquellos pacientes que presentan desnutrición en el ingreso al hospital o bien que están teniendo un deterioro muy rápido, también son recomendables. ¿Por qué? Porque evitamos y reducimos la mortalidad. También la evidencia científica no recomienda el empleo de los suplementos en ciertas situaciones. Por ejemplo, en aquellos pacientes que son adultos mayores en situación domiciliada. ¿Por qué? Porque pueden no estarse empleando adecuadamente, y la otra en pacientes que tienen un buen estado de nutrición y que es posible mantener íntegra la vía oral. Entonces, en esa situación, pues no, realmente no sería como necesario. Ahora aquí nada más como breve mención, es muy importante la rehabilitación porque al final de cuentas lo que se busca es mantener una ingesta oral adecuada para poder evitar o si tiene nutrición enteral, pues se pueda retirar lo más pronto posible. Entonces, en este sentido, pues la rehabilitación realmente es un pilar básico en el tratamiento del paciente con disfagia, perdón. Aquí sí o sí implica un trabajo multidisciplinario. Ahora, otra patología frecuente que tenemos, pues es la situación de la esofagitis, ¿no? Y que de hecho es bastante prevalente dentro de las modificaciones que quizá no son de tipo dietético nutricio, las que podemos destacar es hacer modificaciones en el estilo de vida. Pues recomendar a los pacientes que eviten alimentos 3 o 4 horas antes de acostarse, sobre todo si son alimentos muy copiosos. Y según la tolerancia, si es una cena ligera, que la pueda hacer 1 o 2 horas antes de acostarse. También algo que no debemos de recomendar es que tras comer el paciente se acueste. Si normalmente suele dormir una pequeña siesta, pues lo ideal sería que fuera un poquito como
sentado, ¿no? Para evitar esta situación. También el vestir prendas ajustadas, sobre todo a la altura de la pancita, ¿no? En lo que viene siendo la cintura, el pantalón quizá quede muy justo, pues porque finalmente por presión mecánica puede favorecer que el esfínter esofágico superior, no, perdón, inferior, no retenga lo suficiente, ¿no? Tiene demasiada presión, entonces pasa al esófago. Y el cigarro, pues ahorita le haremos una mención especial, pero el fumar siempre se recomienda que se eviten cualquier patología digestiva. Otros tratamientos que tenemos, pues es la parte médica y quirúrgica. Quizá nosotros no somos lo que lo vamos a prescribir, sin embargo, estar familiarizados que normalmente se pueden usar inhibidores de la bomba de protones, antagonistas de los receptores de histamina, antiácidos, entre algunos otros, o bien recuerden que se pueden hacer algunos procedimientos de tipo quirúrgico, como es el caso de la fondoplicatura, o por ejemplo, ahí veíamos en fisiopatología algunas técnicas quirúrgicas, ¿no? Que lo que hacen es hacer un ajuste de esta parte también. En el caso del esofagitis, algunas veces es secundaria por una hernia hiatal. Entonces, en esa situación, se corregirá al momento de que se corrija la hernia. Dentro de los principales factores que desencadenan los síntomas de reflujo de tipo nutricio y también del hábito, pues es la cafeína, el alcohol, el tabaco, situaciones de estrés. Normalmente las recomendaciones iniciales se deben de centrar en el tamaño y el contenido de las comidas. ¿Por qué? Porque cuando se hacen ingestas de comidas de pequeño tamaño, pues se reduce la probabilidad de que el contenido gástrico refluya hacia lo que es el esófago. También algunos alimentos, como el caso de la menta, la hierbabuena, el café, tienen un efecto estimulante en el músculo liso. Normalmente disminuyen la presión del control del esfínter esofágico inferior. Sin embargo, realmente no se ha encontrado como evidencia que sustente, ¿no? El restringir totalmente, sobre todo menta y hierbabuena. En el caso de las bebidas alcohólicas, pues sobre todo lo que es la cervecita y el vino, sí actúan favoreciendo la estimulación de la secreción del ácido gástrico. Entonces, pues al aumentar esta secreción puede erosionar el esfínter esofágico, puede penetrar incluso y dañar un poco lo que es el esófago. Y también en el caso de los refrescos, pues aumentan, ¿no? Lo que es la distensión gástrica. Entonces, puede haber esta situación de que se incrementen las relajaciones del esfínter esofágico inferior y entonces pase el contenido gástrico al esófago y se generen más molestias. También por ahí otras recomendaciones que se escuchan frecuentemente es el caso de los alimentos muy ácidos, ¿no? Por ejemplo, los cítricos principalmente, ya sea en la forma completa, ¿no? O a través de jugos, también el jugo de tomate. Recordando aquí que esto viene de literatura estadounidense, entonces pues para ellos el tomate es el rojito. Normalmente este tipo de recomendaciones surgen porque se ha observado que en algunos pacientes aumenta la sensación de dolor tras la ingesta y sobre todo cuando los episodios están muy acentuados es más notorio. También el papel de las especias en diferentes procesos patológicos con lo que es relación causa-efecto, ¿no? Consumo-efecto realmente no está como muy claro. Entonces es más bien como estar observando cuál es la respuesta ante diferentes condimentos, pero esto no quiere decir que pueda comer el paciente pues muy condimentado. Por ejemplo, la pimienta, el chile, ¿no? Pues obviamente llegan a ser un tanto irritantes, sobre todo en el caso del chile dependerá de la cantidad de la capsaicina, que es lo que da esa sensación de picor, pues lo que puede marcar la diferencia. También, por ejemplo, otros ingredientes que utilizamos mucho es
el ajo, la cebolla, que en algunos casos pueden ser irritantes, también en el caso del comino, algunos pacientes pues pueden ser irritantes. Ahora, en general el consumo del tabaco les decía que está completamente contraindicado, sobre todo porque se asocia con una disminución de la presión del esfínter esofágico inferior y también altera la salivación, la función normal. Entonces, pues puede existir un aclaramiento prolongado del ácido, también puede afectar la integridad, ¿no? Del moco y el recubrimiento de todo el tracto gastrointestinal. Adicional, por si fuera poco, ¿no? De que aumenta el riesgo de cáncer de diferente tipo. Entonces, si bien aquí no hay como un grupo de alimentos marcados, podemos resumir que se va a sugerir evitar el alcohol, sobre todo cerveza y vino, evitar las bebidas gaseosas. En el caso de la mente y hierbabuena, pues preguntar si lo está tolerando, la cafeína de preferencia que se evite, ¿no? O dependiendo, lo modere muchísimo el paciente. Ingredientes varios, pues ahí dependerá del paciente. Es una observación que va a ir haciendo en su día a día y también a través del interrogatorio puede ser que lo detectemos. Y el cigarro, ¿no? Principalmente. Entonces, esto va en sentido de que si lo queremos disminuir, perdón, resumir, sí, disminuir, pues si mi objetivo es que se evite que una exposición del esófago al contenido gástrico, pues debo de evitar que haya como mucha distensión, ¿no? O que haya productos irritantes, como es el caso del alcohol. Si mi meta es que no haya tanta acidez en la secreción gástrica, evito alimentos muy condimentados, el café, por ejemplo, el alcohol. Si quiero prevenir dolor e inflamación, pues también evitar aquellos alimentos que puedan generar molestias, como les mencionaba, el caso de los cítricos o el jugo de tomate principalmente. Y ojo, recordemos por ahí que el reflujo no es exclusivo de los adultos, de hecho en el infante, sobre todo, pues, perdón, en el lactante es bastante frecuente. Entonces, en estas situaciones hacer como una serie de cambios en la alimentación y en el tratamiento postural. Por ejemplo, estar observando cuál es la postura, ¿no? Que no, qué estamos haciendo a lo mejor después de que el bebito come, pues muchas veces lo acostamos, a lo mejor tenerlo completamente vertical, ¿no? En lo que baja un poquito la lechita, también cambiar la fórmula, si es el caso de que esté siendo alimentado con fórmula, y reducir el volumen de la alimentación, lo cual, pues bueno, es un poquito tedioso porque sabemos que el lactante se alimenta a libre demanda. Entonces, usar, por ejemplo, si está con biberón, hay ciertos biberones especiales que evitan que se absorba más airecito y que también el ingreso de la lechita sea más, pues más lento, ¿no? Y da tiempo a que vaya llegando a la pancita, se empiece a digerir y absorber adecuadamente. En el caso de la dieta materna, realmente tal cual sigue siendo un tanto polémico, porque ciertos componentes pueden llegar a pasar y componentes no. Entonces es más bien como hacer una observación, esa es una. La otra, muchas veces ocurre de que pues finalmente el aparato digestivo de un bebito está inmaduro, ¿no? Entonces conforme van pasando los meses, el bebé lo va tolerando mejor y hay menor cantidad de episodios de reflujo y no solo del reflujo, también de esta situación de cólicos. Entonces, nada más aquí una pequeña mención de esta situación especial. En cuanto a la gastritis, pues bueno, yo creo que ya en cuanto tenemos 30, viene la gastritis incluida. De hecho, en la actualidad sabemos que ya no es una enfermedad exclusiva de los adultos. De hecho, más o menos la mitad de la población mundial padece esta situación, sobre todo en países en vías de desarrollo y también países subdesarrollados por esta situación del estilo de vida, ¿no? Principalmente. Entonces,
Desde que ya tenemos la situación de la gastritis, nos está diciendo mucho, porque una persona con tendencia a gastritis es importante que mantenga un riguroso control, ¿no? De su alimentación toda la vida, porque depende la mejoría que experimenta, ¿ah? Y qué tanto se mantiene. Entonces, lo recomendable es hacer ingestas igual pequeñas, 5 o 6 tiempos de comida. ¿Por qué? Porque disminuye las molestias. También hay alimentos que son protectores, sobre todo todos los de tipo vegetal, fruta, verdura, cereales integrales, las leguminosas, que evitan la rápida evolución de las molestias. También, así como hay beneficio en la salud digestiva, también tenemos esta protección, ¿no? De enfermedades como es el caso del cáncer. Entonces, aquí nada más como poniendo lo relevante que se recomienda muchas veces que se evite, igual el alcohol, el café y el té. En algunos casos hay personas que pueden ser susceptibles a los efectos del té. También ciertos condimentos o ciertas especias, el pimiento, la pimienta. Ojo, pimiento molido es se me fue el nombre del rojito. Ah, ah, ah. La Pimiento famosa mohón. ¿Mande? Los pimientos, o sea, como el pimiento mojón. Este condimento, el que es como la paprika, ya, se me vino La paprika. ajá, la paprika en algunos casos puede ser irritante para algunos pacientes, también la pimienta cayena puede ser un poquito irritante, entonces estos son los que se llegan a irritar. Ahorita que mencionan el pimiento, dependerá, porque hay pacientes que les puede generar molestias y hay pacientes que no. De hecho, pues ya ven que conforme va cambiando la coloración del pimiento, tiende a ser más o menos dulce. Entonces ahí es como preguntar un poquito si hay molestias con este tipo de alimentos. También las temperaturas extremas, pues más que nada, no porque te vayan a afectar en la salud digestiva, en tu estomaguito, sin embargo, puede generar por ahí ciertos movimientos que exacerben el dolor. Y pues aquellos alimentos que nada más hay que estar como con tiento, ¿no? O sea, con prudencia sería esta situación de algunas verduras crudas, por ejemplo. Hay pacientes que la lechuga, o sea, sí da un poco de gracia, pero hay pacientes que la lechuga les llega a irritar un tanto. También lo que mencionábamos también en el caso de la esofagitis, el ajito, la cebolla, algunos otros condimentos. También algunos alimentos que son como muy ricos en fibra pueden llegar a irritar a los pacientes. En el caso de las frutas, pues cuando son crudas, con piel o que están poco maduras, pues porque aún contienen ciertos componentes que llegan a irritar. Leche entera, ¿no? O leche, más que nada por la situación de la grasita. Algunos embutidos, igual por la situación de la grasa. Algunos tipos de quesos así como chocolates y panes. Ojo, panes, estos panes como les decimos coloquialmente, los panes de bollería, ¿no? También en el caso de jugos, como el caso del jugo de naranja que mencionábamos, algunos refrescos, pues son los que debemos estar como observando. Preferible, pues bueno, cualquier alimento de origen vegetal. Y esto va de la mano con lo que es, recordemos, la complicación muchas veces, la situación de la úlcera, que en el caso de la úlcera, pues en primera instancia, confirmar la presencia de Helicobacter pylori para entonces empezar con el tratamiento de antibiótico, porque de lo contrario no desaparecerá y seguirá progresando hasta que lleguemos a un cáncer. También el reducir o disminuir el uso de algunos medicamentos, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, y que va de la mano. Recordemos que muchos medicamentos irritan mucosa gástrica, llegamos a esta situación de la gastritis, y se agrava hasta que llegamos a la situación de la úlcera. Entonces se recomienda igual el uso de antiácidos y que se usen aquellos medicamentos que supriman completamente o en gran medida la secreción ácida. En cuanto al tratamiento del estilo de vida,
pues el tabaco principalmente, ¿no? Y en cuanto a los alimentos, aquí, por ejemplo, los alimentos que son muy ricos en proteínas amortiguan el efecto de las secreciones gástricas. Sin embargo, también estimulan la secreción de gastrina, ácido y pepsina. Entonces, todo alimento proteico, tratar de que sea con preparaciones un tanto sencillas. Por ejemplo, se me viene a la mente, es muy diferente cuando yo a lo mejor doy un pollito en un consomé, que realmente la preparación es muy sencilla, a cuando doy un pollito súper rico en crema de pimiento, pero pues bueno, ya le estoy echando bastantes condimentos y pues también bastantes alimentos con grasita. También antes se creía que la leche o derivados lácteos en los primeros días de tratamiento eran importantes para que dieran como una capita protectora hacia el estómago. Sin embargo, actualmente se considera que esta recomendación ya entra un tanto en desuso. Antes también otra recomendación que se daba mucho era el manejo de ciertos alimentos con cierto tipo de pH. Sin embargo, el pH de un alimento tiene actualmente poca importancia, salvo que exista aparte otro daño. A lo mejor tenemos también esofagitis, ¿no? Y a lo mejor ya estamos teniendo problemas intestinales, alguna mala absorción derivada de tanta acidez. Entonces, en esa situación, sí consideraremos evitar ciertos alimentos. De hecho, la mayoría de los alimentos tienen un pH menor que el del estómago, ¿no? Perdón, tienen un pH diferente al del estómago. Pocos son alimentos tan ácidos, por ejemplo, ya hablaríamos del jugo de naranja o el jugo de toronja, donde tienen un pH aprox de 3.2, 3.6. Si se dan cuenta, es como muy, muy ácido. En el caso de los refrescos, varía. Puede ser muy, muy ácido, desde 2.5, 2.8, hasta otros que son de 3.5. Entonces, sobre la base de la acidez propia del estómago, pues realmente sería una situación excepcional, ¿no? Que provoque o agrave la úlcera, o bien que interfiera con la cicatrización del estómago de forma considerable. Entonces es más bien igual estar interrogando cuáles son aquellos alimentos que generan la sensación del malestar para suprimirlos temporalmente. Ahora, en el caso del alcohol, sí, porque recordemos que produce un daño de la mucosa superficial y entonces puede empeorar la úlcera, ¿no? La recuperación, su recubrimiento. Entonces, de preferencia, pues restringir sobre todo cerveza y vino, principalmente café y cafeína, no han sido fuertemente implicados como causa de úlcera péptica, fuera del aumento de la secreción de ácido y el malestar asociado con su consumo. Entonces, ahí es dependiendo igual si el paciente lo tolere o no. Y, por ejemplo, pues cuando se dan por vía oral o bien ciertas cantidades de especias, pues pueden aumentar la secreción de ácido y entonces producir pequeñas erosiones superficiales transitorias, a lo mejor inflamación o bien alteración de la permeabilidad de la motilidad gastrointestinal. Entonces, sobre todo el caso del chile, igual les decía la paprika, la pimienta cayena, la pimienta negra, y pues son los que hay que estar cuidando. Otro que puede llegar a generar molestias, pues, ya me acordé también, se me pasó decirles, la cúrcuma. Es otro que en algunos casos puede generar molestias. Y ojo aquí, quizá no lo hemos mencionado tan a detalle, sí y no. Recordemos por ahí que tenemos pues microorganismos propios del tubo digestivo. Entonces, cuando la alimentación es la adecuada, sabemos que el favorecimiento de microorganismos protectores está garantizado, mientras que cuando la alimentación es con muchos procesados tiende a haber más
microorganismos que pueden ser patógenos para nosotros. Entonces, ahí recordando la parte del Helicobacter pylori, pues normalmente personas que tienen dietas, nada más dejémosle en dietas inadecuadas, pues la probabilidad de la presencia de Helicobacter es mayor, ¿no? Ahora, en cuanto igual, otro aspecto y otro nutrimento que hemos mencionado, no mucho, de hecho son los ácidos grasos, tanto omega 3 como el omega 6, que pues recordemos que están de por sí implicados en diferentes procesos inflamatorios y inmunitarios, diferentes procesos fisiológicos, ¿no? Entonces, por ahí la evidencia igual todavía no tiene como una conclusión tan determinante de su eficacia para el tratamiento. Sin embargo, se recomiendan, ¿no? Porque confiere mejor estructura en nuestras células y entonces puede traducirse en mayor protección. Sin embargo, les digo, ahí es como a discreción. Y otra cosa, pues también la calidad de la dieta. Si tenemos este paciente que tiene una dieta con alta cantidad de alimentos procesados, a lo mejor depende, ¿no? Y no le recomendaría comer salmón a un paciente que me está diciendo que apenas y está pudiendo pagar otro tipo de situaciones, pero considerar la suplementación, ¿no? Sobre todo en el caso del omega 3, porque sabemos que la dieta del mexicano es deficiente. O bien también valernos de fuentes vegetales y otras fuentes de omega 3 para poder otorgar no solo el beneficio gastrointestinal, ¿no? Sino el beneficio en general, adicional de las correcciones dentro de lo que son frutas y verduras principalmente. Ahora, el día de hoy, chicas, pues es un poquito corta la clase en sí, porque como pueden darse cuenta, antes, les menciono, antes cuando a mí me estaba tocando revisar estos temas en su momento, había una lista enorme, ¿no? De alimentos contraindicados, pues actualmente se ha demostrado que hay alimentos que no hay una base que los sustente y alimentos que sí. Entonces es un tanto corto en sí la revisión, es más bien como dar los principales irritantes, algunos que el paciente refiera y modificaciones en general. Ahora, chicas, nada más de actividad, se llevan a hacer como un pequeño manual dirigido al paciente de pautas nutricionales, es decir, todos los alimentos que se recomiendan o se desaconsejan ante disfagia, esofagitis, gastritis y úlcera principalmente, y adicional agregar algunas recomendaciones. Ahí dentro de las recomendaciones, pues colocar, ¿no? El acudir regularmente con su médico para que ajuste el tratamiento para las molestias, evitar acostarse con la pancita muy cargada, hacer pequeñas comidas durante todo el día y todo este tipo de recomendaciones que puedan dar un beneficio adicional a las pautas nutricionales. La fecha de entrega, pues traten de hacerlo cortito, realmente todo coincide, ¿no? Si gustan juntarlo, recomendaciones, esofagitis, gastritis, las que vean ustedes que coinciden, adelante, no hay ningún problema, sería para el siguiente domingo. Ahora, otro comentario, chicas. El siguiente sábado no nos vamos a ver. Tengo un pequeño ahí compromiso laboral, entonces les dejaré la sesión grabada. En cuanto tenga oportunidad, la cargo, pero dado caso de que no tengan otro espacio entre semana para verlo, o sea, de esta semana, con seguridad lo van a ver pues el día y hora que nos toca, ¿de acuerdo? Entonces, no se conectan aquí, no nos vemos aquí, sino se van directamente a la lista de YouTube para revisar la clase de ese día y ya, pues nada más evitaré dejarles tarea, pues por la misma situación de que no nos vemos, puede haber dudas. Entonces, nada más, chicas, antes de finalizar, no sé si tengan alguna duda y ya nos estaremos viendo en fisio. No, mis gracias. No. No, Ok, nos profesora. vemos. Nos vemos entonces en unos 15 minutitos. Gracias, Miss.